Señor, buen Dios y Padre que estás en el alto cielo, te agradecemos porque nos das un sábado más en el cual poder estar aquí reunidos para alabar tu nombre. Señor, ahora vamos a presentar tu palabra. Es un tema que es un poco escabroso, en el sentido de que hay algunos pasajes en él que se interpretan mal. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu esté aquí, que Él en primer lugar me dirija a mí para presentarlo adecuadamente y para que ven eso pues de otra manera, se den cuenta, Señor, de su error y lo corrijan. Señor, hay un mensaje para este mundo y tú has levantado este ministerio para que este mensaje se dé. Te ruego que nos ayudes para que seamos aptos para participar en él y que compartiendo todo esto otros muchos, Señor, puedan conocerte. El tiempo es breve, tú estás por venir. Ayúdanos a prepararnos para estar en pie cuando vengas a buscarnos. Perdona, Señor, nuestros pecados y ayúdanos a santificarnos. Que tu paz y tu Espíritu quede aquí con nosotros. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Buenos días, hermanos y amigos. También un saludo especial a todos los hermanos que nos siguen en la iglesita del internet, podríamos decir, Puesto que allí hay cada semana como 100 y pico de personas que están ahí, y sabemos pues que tal vez en cada ordenador hay algunos más, de uno. Bien, llegamos nuevamente al estudio del Apocalipsis. Tal como Ángel en su exposición que hizo la semana pasada de primavera a otoño, llegamos a un punto casi paralelo. Bueno, el Señor lo ha querido así. Hoy hablaremos acerca del capítulo 10 que tú mencionaste, ¿verdad? Es un preámbulo entre las trompetas sexta y séptima. Es lo que encontraremos en ese capítulo 10 y en parte del capítulo 11, porque llegaremos a la séptima trompeta cuando lleguemos casi al final del capítulo 11. Pero antes del capítulo 11 también tiene cosas interesantes que mostrarnos, que también son preámbulo de ese sonido de la séptima trompeta. Por lo tanto, si os parece, vamos a abrir nuestras Biblias para comenzar en Apocalipsis, en el capítulo 10, y como siempre hacemos, leeremos todo el pasaje para situarnos y luego iremos desglosando poco a poco pues el contenido que en él se encierra. Yo voy a leer la versión del siglo XXI. Es posible que difiera un poco tal vez de las versiones que tenéis vosotros, Reina Valera del 60, etcétera, o 2000, etcétera. Bien, versículo 1 del capítulo 10 dice: Entonces vi descender del cielo a otro ángel poderoso, envuelto en una nube, y el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, sus piernas como columnas de fuego. Hay otras versiones que hablan de sus pies. Tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hablaron, yo iba a escribir, pero una voz del cielo me dijo: sella lo que dijeron los 7 truenos y no lo escribas. Entonces el ángel, que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, el mar y cuanto hay en él, que el tiempo no será más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, el misterio de Dios se cumplirá, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo me habló otra vez y me dijo: ve, toma el librito abierto de mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui al ángel y le pedí que me diese el librito, y él me dijo: toma, cómelo, será dulce como la miel en tu boca, pero amargará tu estómago, tu vientre, dice otras versiones. Entonces tomé el librito de mano del ángel y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel, pero después que lo comí,
amargó mi estómago. Y él me dijo, es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes. Bien, en esta ocasión tenemos un capítulo que no es muy extenso, es cortito, tan solo 11 versículos. Pero hay aquí un contenido que es importantísimo. ¿Os acordáis que os dije, creo que fue en la última presentación del Apocalipsis 9, que a partir del capítulo 10 venía el Apocalipsis mucho más interesante, y veremos cómo realmente eso se cumple. Interesante, actual, profético, etcétera, los términos que queramos decirle. Empecemos por el principio. Versículo 1. Entonces vi descender del cielo a otro ángel poderoso, envuelto en una nube, y el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, sus piernas como columnas de fuego. ¿Os suena esta descripción? Al principio del libro se presenta un personaje, a Juan, de una forma así espectacular, ¿verdad? Entonces, ¿quién es este ángel? ¿Es un ángel común? ¿Quién es? No quiero ser yo quien lo diga. Quiero que sea el espíritu de profecía el que diga quién es este ángel. Y vamos a ver esta cita de Ellen White. Es una cita sobre el capítulo 10 de Apocalipsis, que veremos algunas más también. Y ella escribe aquí, una persona que es nada menos que ¿quién? Que Cristo, dice ella. El ángel poderoso que instruyó a Juan era nada menos que Cristo. Cuando coloca su pie derecho en el mar y su pie izquierdo sobre la tierra seca, muestra la parte que desempeña las escenas finales del gran conflicto con Satanás. Esta posición denota su supremo poder y autoridad sobre toda la tierra. Es paradójico, ¿verdad? Un pie sobre el mar, otro pie sobre la tierra, denotando que dominio en todo el globo, Esto es lo que hace Jesús, lo que hace Dios. Aunque las gentes crean que el mundo está en las manos del diablo y que él hace su voluntad, no. Dios está al control. Le deja hacer para que se cumplan las cosas que están avanzadas, escritas acerca de su posición, de su trabajo, de todo ese engaño que él está haciendo en este mundo, ¿verdad? Pero el que lleva el control es Dios. Y cuando llega el momento, el Señor actúa. Lo hemos visto, en las trompetas, ¿verdad? Lo hemos visto como él, cuando llega el momento, actúa. El conflicto se ha intensificado y agudizado de una época a otra y seguirá intensificándose hasta las escenas finales, cuando la obra magistral de los poderes de las tinieblas llegará al máximo. Es decir, como nos dicen los políticos, etcétera, el mundo irá mejor. Según el Espíritu, ¿qué dice? Se intensificará. Las calamidades, todo irá a peor, a medida que nos acerquemos al fin del tiempo. Satanás, junto con los hombres impíos, engañará a todo el mundo y a las iglesias que no reciban el amor de la verdad. Fijaros lo que aquí nos dice Ellen White. Satanás engañará a todo el mundo. Incluso dice que pretende engañar a ¿quiénes? A los escogidos del Señor también, ¿verdad? Los que no reciban el amor de la verdad, los que no reciban la luz que el Señor está dando. Ha dado y da y seguirá dando. Pero el ángel poderoso exige atención. Clama en alta voz. Debe mostrar el poder y la autoridad de su voz a aquellos que se han unido con Satanás para oponerse a la verdad. Él tiene que decir qué es la verdad. ¿Os acordáis que le dijo en su entrevista, la entrevista que tuvo Pilato con Jesús? ¿Qué es la verdad? La tenía ahí la verdad. ¿Qué es la verdad?
Y con eso intentó lavarse las manos, ¿verdad? Vale más no introducirme, ¿no? Bueno, el Señor quiere mostrarnos qué es la verdad. Bien, hemos visto entonces que este ser majestuoso no es un ángel cualquiera. Es el mismo Cristo que se presenta nuevamente a Juan. Pero fijaros, versículo 2, dice, tenía en su mano un librito abierto, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. En su mano un librito abierto. ¿Os acordáis que hablamos de un librito? No de un librito, de un libro con 7 sellos, que lo tenía ¿quién? Dios estando en su trono. Dice que tenía un libro con 7 sellos. Bueno, no es el mismo. Que aquel es un libro que ya abrimos y se abrió, y lo estudiamos en el capítulo 6. Ese era el libro. Este dice que es un librito. Por lo tanto, parece ser que es algo más pequeño, ¿verdad? Entonces, ¿qué es este librito? Podríamos preguntarnos. Es un libro que había estado cerrado y sellado. Y sabéis, solo aparece en este pasaje que estamos leyendo. Lo podéis buscar en toda la Biblia, no lo encontraréis, solo está en este pasaje, donde nos habla acerca de este librito especial. ¿Sabéis? En la Biblia solo hay un libro que se cerró y se selló. Y es un libro profético, de uno de los 4 profetas mayores, aunque tal vez es el más corto en cuanto a capítulos. Vamos a leer parte de este libro y veremos lo que se dice de él. Daniel, buscaremos el capítulo 12, es el último capítulo del libro de Daniel, y el versículo 4. Y le dice al ángel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Por eso decimos que es el único libro cerrado y sellado. Termina el versículo, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Antes hablábamos, ¿no?, un poco de la ciencia, bueno, se dice la ciencia tecnológica y tal, avanzado, sí, pero aquí también se está refiriendo a la ciencia en cuanto al conocimiento de ¿qué? De la palabra de Dios, de la profecía bíblica, que estaba sellada. Hay partes del libro que se conocían, pero hasta ciertos capítulos en adelante, ese libro estaba sellado, hasta un momento determinado de la historia, en el cual se quitaría ese sello y se comenzaría a estudiar y se comprendería su significado. Y veremos cómo Daniel se angustió por todo lo que se le dijo, que él no entendía, incluso cayó enfermo y tuvo que ser reforzado por el ángel, que caía, se debilitaba pensando en estas cosas, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuándo empezó el tiempo del fin? Que claro, se dice que en el tiempo del fin este libro será abierto, pero ¿cuándo empezó el tiempo del fin? Tenemos que buscar eso para saberlo, ¿verdad? ¿Cómo describe la Biblia el tiempo del fin? ¿Con qué profecías? ¿Sabéis? Hay una cosa que solo se encuentra en el libro de Daniel y en el libro del Apocalipsis. Un periodo enmarcado, argumentado en diferentes formas. Pero hay un periodo único que se encuentra 2 veces en Daniel y 5 veces en el Apocalipsis. Y que habla acerca de un periodo que cuando concluyese llegaría el tiempo del fin. Fijaros, Daniel capítulo 12, versículo 7, veremos el primero de estos periodos.
Dice, y el varón vestido de lino, que estaba sobre el agua del río, levantó ambas manos al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo, mi versión dice 2 tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe de destruir el poder del pueblo santo, todo esto se cumplirá. Versiones más corrientes, como Reina Valera, dice tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero leamos ahora Daniel 7:25. Aquí está hablando de un poder especial que surgiría, ¿verdad? Dice que hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano, por ¿cuánto dice? 1 tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Estos son los 2 pasajes que están en Daniel, pero ahora nos introducimos en Apocalipsis. Si vamos al capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 14, dice, pero a la mujer le fueron dadas 2 alas de una gran águila, para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Es exactamente lo mismo, el periodo que está enmarcando Daniel en su libro. Pero aquí que ahora, en el capítulo 11 de Apocalipsis, cambia el sentido de este periodo. Apocalipsis 11, versículo 2. Fijaros, pero deja sin medir el patio exterior del santuario, porque es dado a los gentiles, que pisotearán la ciudad santa durante ¿cuánto? 42 meses. Esto parece otro periodo distinto, ¿verdad? Pero fijaros, ese periodo se repite en el capítulo 13, versículo 5, dice, y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, aquel poder del cual antes os citaba en Daniel, y le fue dada autoridad de obrar durante ¿cuánto? 42 meses. Repite lo mismo del versículo anterior. Pero he aquí que llegamos al capítulo 11, versículo 3, y otra vez cambian. Dice, y daré poder a mis 2 testigos, que profetizarán vestidos de saco durante ¿cuánto? 1260 días. Otro periodo, ¿no? Si son 3 periodos, lo que aquí nos menciona, ¿no? Y por último, Apocalipsis 12:6, que repite nuevamente lo mismo. La mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten durante ¿cuánto? 1260 días. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Son 3 periodos distintos o es uno mismo? ¿Sabéis? En la Biblia, un tiempo equivale a ¿cuánto? ¿Sabéis? ¿Os acordáis? A 1 año. Cuando dice tiempos, bueno, en mi versión ya lo arreglan mejor, ¿no? Ya ponen 2. Es decir, tiempos son 2, es más de 1, 2. Entonces ya son 1 más 2, 3. ¿Y medio tiempo qué es? Medio año. Es medio año. Entonces tenemos 3 años y medio. Es un periodo que está en Daniel y en una parte del Apocalipsis. Pero aquí que se nos presenta otro periodo de 42 meses. ¿Cuántos días tiene un mes en la Biblia? Lo hemos hablado, ¿verdad? Un mes. Un mes tiene 30 días. Pues claro, si multiplicamos 42 por 30, ¿qué nos da? 1260 días, ¿no? Paradójico, que es igual que el último periodo que está en Daniel, en Apocalipsis 11 y 12. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Proféticamente dice que hay un periodo de 1260 días en el cual habría un poder aquí en la tierra que haría algo tremendo. Haría algo tremendo. Y veremos lo que es y hasta dónde realmente llega. Pero claro, para llegar al fin de este periodo, tenemos que saber dónde nace.
desde dónde hay que partir. Si no, no podremos saber el fin de este periodo. Volvamos al libro de Daniel. Esta vez vamos a leer el capítulo 7. El capítulo 7 leeremos el versículo 7 y 8 en primer lugar. ¿Sabéis? Esta semana coincide, el Señor tal vez lo habrá hecho así, que en el año bíblico que estoy haciendo, esta semana he leído Daniel. He leído Daniel. Desde el martes hasta hoy he leído en 4 partes el libro de Daniel. Daniel 7, versículos 7 y 8, dice: seguí mirando la visión de la noche y vi una cuarta bestia, espantosa y terrible y muy fuerte. Él se le presentan, ¿verdad?, una serie de animales, de bestias, un león, luego ve un oso, luego ve un leopardo con unas alas, etc. Y finalmente dice que ve una bestia espantosa y terrible y muy fuerte. Tenía grandes dientes de hierro, devoraba, destrozaba y pisoteaba las obras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con arrogancia. Versículos 21. Vi que este cuerno combatía a los santos y los vencía. Y versículo 24. Los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro que será diferente de los primeros y derribará a 3 de ellos. Es decir, aquí nos están marcando una bestia que sale en algún momento en el mundo y que sale de 10 reyes. La historia, bueno, lo hemos hablado en días pasados también, ¿no? Un poco. Como Roma, ¿qué pasó con Roma? ¿Ha existido siempre Roma en su poderío? Llegó un momento que terminó. Y no hace mucho lo hablamos, ¿verdad? En las trompetas no hablamos que en las primeras 4 trompetas Roma fue casi aniquilada, ¿verdad? Y lo poco que faltó, llegaron las otras 2 trompetas. ¿Y qué pasó con los sarracenos y los otomanos? Acabaron de destruir lo que quedaba del Imperio Romano. Pero aquí que se dice que surgieron unas hordas del norte, 10 tribus, que aniquilaron completamente a Roma y establecieron lo que hoy conocemos como nuestra Europa. Nuestra Europa, ¿verdad? Pero, ¿sabéis? De estos 10 reinos, pues había 3 que le estorbaban a este poder, a este cuerno pequeño. Le estorbaban. Y tuvo que quitarlos en medio. Porque él quería hacer una labor que estos le estorbaban. No sé si he puesto aquí está la diapositiva. Estos reinos que llegaron del norte eran anglosajones, germanos, suevos, burgundios, visigodos, lombardos, vándalos, ostrógodos, francos y érulos. Eran estos 10. De ellos el cuerno pequeño derribó a 3. Los érulos en el año 493. Seguidamente a los vándalos en el año 534. Y por último a los ostrógodos en el año 538. Es un año importante. ¿Por qué? Porque a partir del año 538 tuvo todo el terreno libre para causar un terror en el mundo. Terror en el mundo. Y si sumamos, abajo se ve en negro, si sumamos 538 más los 1260 días que hemos visto en diferentes periodos, pero que todo es lo mismo, que son años, día por año, ¿verdad?
como dice Daniel, por ejemplo, o Ezequiel. ¿Nos lleva hasta dónde? Hasta el año 1798. Ahí es cuando concluye este periodo de 1260 años. ¿Qué hizo durante todo ese lapsus, ese poder? Hemos leído que masacró, persiguió al pueblo de Dios. Todo aquel que no obedecía a las voces de ese imperio, que era la Iglesia Popular, la Iglesia Católica, a través de las edades, era perseguido. Si tenían una Biblia en su casa, era pena de muerte, hoguera. Nadie se escapaba. Tenían que hacer todo lo que la Iglesia dijese, ir a misa, comulgar, comprar, ¿cómo se llamaba esto? Indulgencias y tantas cosas. Si no, a la hoguera. ¿Pero qué pasó en 1798? Napoleón. El general Berthier dice que tomó al Papa que entonces gobernaba, que era Pío VI, y lo encerró, lo detuvo, lo puso preso. Y ahí es donde la Biblia dice que recibió una herida mortal. Una herida mortal. Se acabó su reinado de terror. Pero no olvidemos, la Escritura también dice que esa herida, ¿qué pasaría con ella? Sería sanada. Sería sanada. Poco tiempo después, 100 y pico de años después, Mussolini, ¿qué hizo con el Vaticano? Le cedió un terrenito, ¿verdad? Una parcelita. Donde allí resurgió nuevamente ese poder. Y ese poder, desde entonces, ¿qué ha estado haciendo? ¿Ha ido masacrando? No. Pero de una forma, pues, política, ¿verdad? Pausada, con educación, con buenos modales, que ha ido haciendo, visitando países, comenzando a hablar con los dirigentes, hasta tal punto que ahora, en el que estamos, ¿cómo se ve a este poder? Se le está viendo ya como una solución para los problemas del mundo. Porque claro, el dirigente, el Papa, es un hombre pues honrado, ¿verdad? Un hombre que habla grandes cosas, que quiere el bien de la humanidad, ¿verdad? Pues las esperanzas se están volcando en ellos. Y llegará un punto en que serán tantas las esperanzas volcadas que lo van a nombrar máximo dirigente moral del mundo. Máximo dirigente moral del mundo. La herida se sanará entonces. Y cuando esa herida esté sanada, ¿qué ocurrirá? No sé qué he tocado, que se me ha ido esto. Te ha estropeado algo, ¿eh? ¿Qué ocurrirá cuando esta herida esté sanada? Decretará sus leyes. Un día en especial, contrario al día del Señor. Y querrá que todos cumplan con ese día, lo obedezcan. Y el que no lo haga, pues todo aquello que hizo durante 1260 años, volverá a hacerlo. En poquito tiempo, volverá a hacerlo, con aquellos que se le rebelen. Es tremendo, ¿verdad? Pero será así. Dice que el ángel, si volvemos al Apocalipsis 10, versículo 2, tenía el librito, hemos visto, que era el librito de Daniel, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, denotando, lo hemos leído antes, ¿no? con Ellen White, ¿no? Denotando pues su supremacía en todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque había que dar un mensaje al mundo, un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje que dijese, ese poder acabará y finalmente triunfará el Señor y nos dará una vida mejor. Y ese mensaje tenía que ser predicado por tierra y por mar, tenía que llegar a todo el globo. No dice, será predicado el Evangelio en todo el mundo y entonces ¿qué sucederá? ¿Vendrá el fin?
debía extenderse por todo el mundo. Versículos 3 y 4. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hablaron, yo iba a escribir, pero una voz del cielo me dijo, sella lo que dijeron los 7 truenos y no lo escribas. Es decir, le pasa a Juan lo mismo que le pasa a Daniel. Sella y guárdalo. Aquí dice sella, pero no lo escribas. No lo guardes, no lo escribas. Él iba a escribir, pero no pudo, porque se le dio esa orden. ¿Qué significan los 7 sellos? Bueno, los 7 truenos. Vamos a verlo aquí. Citas otra vez de Ellen White sobre el comentario del capítulo 10. Dice, la posición del ángel, un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, significa la extensión de la proclamación del mensaje. Cruzará los anchos océanos y será proclamado en otros países en todo el mundo. Sabemos como la Iglesia Adventista mandó misioneros por todas partes. Vinieron a Europa, vinieron a diferentes países, ¿verdad? Para extender el mensaje. La comprensión de la verdad, la alegre recepción del mensaje, están representadas por el acto de devorar el librito. Devorar el librito, es decir, antes lo hablábamos, ¿verdad? El que tiene interés, ¿verdad? Que coge la Biblia y lee, y se instruye y estudia, ¿verdad? Para conocer la voluntad de Dios. Devorar el librito, eso es devorarlo. La verdad, en cuanto al advenimiento de nuestro Señor, era y es un precioso mensaje para nuestras almas. Y lo veremos eso, Después de que los 7 truenos emitieron sus voces, se le ordena a Juan, como a Daniel, con respecto al librito, sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Estas cosas se refieren a sucesos futuros que serán revelados a su debido tiempo. ¿Ha llegado ese tiempo? Yo diría que sí, ha llegado ese tiempo. Estas cosas se refieren a sucesos futuros que serán revelados a su debido tiempo. Daniel recibirá su heredad al fin de los días. Juan ve el librito al cual le han quitado los sellos. De esto se deduce que las profecías de Daniel tienen su aplicación en la proclamación al mundo de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. La apertura del librito era el mensaje en relación con el tiempo. Los libros de Daniel y el Apocalipsis son uno. El primero es una profecía, el otro una revelación. Uno es un libro sellado, el otro un libro abierto. Juan escuchó los misterios que pronunciaron los truenos, pero se le ordenó que no los escribiera. Se dice que estos truenos tienen relación con los 3 mensajes angélicos, que se predicaron en un momento determinado. Y que a partir de ahí, el Señor iría dando más luz y se iría entendiendo esto. Y se están dando unos mensajes que son, por así decir, nuevos. Como veremos, nuevos. Pero son acorde con el mensaje que hasta ahora se ha conocido. Pero el problema es que muchos no aceptan ese nuevo mensaje. Volveremos luego aquí. Vamos a ver, versículos 5 y 6. Dice, entonces el ángel que vi, de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, el mar y cuanto hay en él, que el tiempo no será más. Este es el versículo que a todos intriga, ¿verdad? El tiempo no será más. ¿Qué quiere decir el ángel con esta expresión, con esta frase? ¿Se refiere al tiempo que va a durar este mundo, al tiempo que le queda al mundo? ¿Se refiere tal vez hasta la culminación del tiempo de gracia? Un tiempo de gracia que no terminará hasta que Cristo termine su labor como sumo sacerdote, intercesor, ¿verdad? Y se ponga las vestimentas de rey de reyes y venga a buscarnos como tal. Entonces, si no es esto, debe significar un tiempo profético. El tiempo no será más. Tiene que ser un tiempo profético. Bueno, pues es que no habrá más profecía de tiempo.
a partir de esta declaración? ¿No hay más profecía de tiempo? Bueno, lo veremos. Vamos a seguir en el capítulo 7. Luego hablaremos un poco más acerca de estos dos versículos. Versículo 7. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, el misterio de Dios se cumplirá, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. El misterio de Dios se cumplirá. Dios tiene cosas misteriosas que no conocemos, que no ha revelado. Bueno, vamos a verlo. Vamos a leer Efesios. Efesios, el capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí nos habla de un misterio de Dios que quiere reunir las cosas que están en los cielos y en la tierra. Vamos a ver qué nos dice el mismo Pablo en el capítulo 6 de Efesios, versículo 19. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio de ¿qué? Del Evangelio. Es paradójico, ¿verdad? Que la Escritura llame al Evangelio misterio de Dios. Misterio de Dios para la humanidad. Un misterio que unirá cielo con tierra. No ahora, sino la nueva dispensación que vendrá luego. Es el propósito de Dios. Reunir a los pecadores santificados con el cielo, que no han pecado. Es su deseo. Y si leemos Gálatas, nos aclara aún un poquito más todo esto. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? De Jesucristo. Por lo tanto, el evangelio no es invento de hombres, es revelación del cielo, de Cristo para nosotros. Y la Biblia lo denomina, Pablo lo denomina misterio, el misterio de Dios. No es un misterio que una persona X, malvada tal vez, se convierta al Señor y cambie. No es un misterio eso. Y tremendo misterio, ¿eh? Y tremendo misterio. Yo recuerdo hace unos años, corría por la iglesia un librito que yo lo tengo en casa, 3 horas de vida. ¿Os acordáis de ese librito? Era un joven que cometió asesinatos, robos, y fue condenado allá en Estados Unidos, creo que era la silla eléctrica, a pena de muerte. Pero sabéis, estando allá encerrado, pues fue un pastor, le dio el evangelio y lo aceptó. Y la vida de ese hombre cambió a tal punto que cuando iban a empujar aquella palanca para quitarle la vida, lloraba, el verdugo lloraba, los demás lloraban, porque veían el cambio que se había originado en ese hombre. Pero era una pena que no se podía conmutar, se tenía que cumplir. Pero un hombre malvado, que no quería saber nada de nadie, violento, etcétera, cambió. Es un hecho verídico. 3 horas de vida. No sé si en internet se encuentra el libro. Es interesante, te lo lees en 10 minutos. Es estupendo, es estupendo. Vamos a seguir. Versículos del 8 al 10. Dice, la voz que oí del cielo me habló otra vez y me dijo, ve, toma el librito abierto de mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui al ángel y le pedí que me diese el librito, y él me dijo, toma, cómelo, será dulce como la miel en tu boca, pero amargará tu estómago. Entonces tomé el librito de mano del ángel y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel, pero después que lo comí, amargó mi estómago. ¿A qué se refiere esto?
¿Sabéis? Aquí Juan está siendo es un símbolo de un pueblo que predicaría un mensaje. Un mensaje que sería de ilusión, de gozo, de dulzura, porque parecía que iba a suceder algo que el creyente esperaba. Pero las cosas cambiaron, ¿eh? Hemos dicho que esa primera profecía que hemos estudiado en 1260 años terminaban en 1798. Ese era el comienzo del tiempo del fin. ¿Y ahí qué pasó? Se comenzó a estudiar la Biblia. Hubo paz, se comenzó a estudiar la Biblia. Y en las décadas de 1830 hubo un hombre allá en Estados Unidos, un granjero. No era ni teólogo, ni era pastor, era un granjero, ¿eh? Del cual hablamos. Creo que fue en una de las iglesias, en la Sexta, Filadelfia, ¿eh? Un hombre que tuvo sus altibajos. Primero creía, luego se hizo ateo, pero luego, por circunstancias, volvió a creer. Indagó en la Biblia, y él encontró una profecía significativa. Y lo que él encontró, quiso compartirlo. Le costó, pero al final lo compartió. Y eso hizo que hubiese un movimiento tremendo allá en Estados Unidos. Aquí en Europa también había personas que estaban estudiando lo mismo, ¿verdad? Y había hambre por conocer, por prepararse, porque iba a acontecer un acontecimiento espléndido, según ellos, ¿eh? ¿Cuál fue esa profecía que él encontró? Vamos a leer Daniel. Nuevamente, Daniel. Antes decíamos que es el libro profético, ¿verdad? Bueno, pues así es un libro profético. Daniel en el capítulo 8. Y fijaros, aquí se nos habla acerca de unos animales. Sé que Daniel ve un carnero, que tiene dos cuernos, uno más alto que el otro, que está en su apogeo, ¿verdad? Pero estando ahí en su apogeo, él ve que aparece un macho cabrío, con un cuerno entre medio de sus ojos, y que va lanzado hacia él, pero sin tocar el suelo. Y derriba a ese carnero, lo pisotea, lo destruye, y él toma su lugar. Dice, nadie puede quitarlo de allá, para que él no le haga daño, ¿eh? Pero hay aquí que dice que cuando él también está en su apogeo, ese cuerno es quebrado. Y de él salen cuatro cuernecitos, por así decir, ¿eh? Claro, todo eso es historia. El carnero simboliza ¿a quién? A Medo, Persia, ¿verdad? Los persas tuvieron más poder que los medos, ¿eh? Ese macho cabrío simboliza ¿a quién? A Grecia, ¿eh? En la persona de Carlomagno, que conquistó rápidamente, de Alejandro Magno, que conquistó rápidamente el otro imperio, ¿verdad? Pero estando en su apogeo, con 33 años, la edad en que murió Jesús, en una de esas bacanales de vinos y tal, murió. Entonces sus generales, esos 4 cuernos que salieron luego, se disputaron, se repartieron el reino que quedó, ¿eh? Y se dice que de ellos pues salió un cuerno pequeño, que es el que estábamos citando, ¿verdad? Que se levantó contra el continuo, contra Dios, contra todo lo sagrado, ¿eh? Y llegamos aquí al versículo 13. Dice, entonces oía un santo que hablaba, 8:13, ¿eh? Y otro santo le preguntó, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? Y él respondió, hasta 2300 días de tardes y mañanas. Entonces el santuario será purificado. Esta es la profecía que Miller encontró y que Miller estudió. Es tremendo. Todo eso lo que conllevó, ¿eh? Versículo 8, 17
dice, entonces se acercó a mí, y con su venida me asusté, y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo, hijo de Adán, entiende que la visión es para el tiempo del fin. Se le recuerda a Daniel que esta visión de tardes y mañanas, 2300 tardes y mañanas, es para el tiempo del fin, que él ahora no puede entenderla, que debe sellar porque no la puede entender. En el versículo 26 se le dice, la visión de las tardes y mañanas que te fue dada es verdadera, y tú sella la visión porque es para un futuro distante. Otras versiones dice para muchos días. Era para mucho más allá, ¿verdad? Y aquí que Daniel, a causa de todo esto, y a causa de que él entiende que los 70 años de cautiverio están terminando, pues él meditando en todo esto, está preocupado, ¿verdad? Y aquí que aparece un ángel especial, el ángel Gabriel, para ilustrarlo, para darle ánimos. Y fijémonos, y esto es importante porque estamos hablando de una profecía de 2300 años, pero ¿de dónde parte hasta dónde llega? Esto no lo sabemos. Pues bueno, el secreto tiene que estar por algún lugar, ¿no? Bien, pues el capítulo 9, versículos del 24 al 27, aquí se nos está hablando de un periodo profético distinto, porque habla aquí de 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para acabar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas. Pero le dice más, conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada le quedará, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Es decir, aquí se le dice que para conocer el inicio de esta profecía de 2300 tardes y mañanas, que son días, en definitiva años, se tiene que esperar a la orden de ¿qué? Para edificar Jerusalén. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Y quién dio esa orden? En el año 457, el rey Artajerjes, rey de Persia, dio la orden para que los judíos edificasen nuevamente su ciudad destruida y su templo. Y tardaron 7 semanas de años, es decir, 49 años, que son las 7 primeras semanas que nos habla. Pero luego habla de 62 semanas más. ¿Bien? Y esas 62 semanas nos llevan hasta el año de nuestra era 27. ¿Qué pasa en el año 27? Dice aquí, ungir al santo de los santos, el versículo 24. ¿Quién es el santo de los santos? Jesús, ¿verdad? ¿Cuándo fue ungido Jesús? El ungimiento lo hace el Espíritu, ¿eh? ¿Cuándo fue ungido por el Espíritu Santo? El momento de su bautismo. El momento de su bautismo. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada le quedará. Aquí llegamos a 69, pero falta una semana. Que bueno, los protestantes sabemos dónde la llevan, ¿no? A un futuro, ¿no? Pero esa semana se quedó allá. Porque a la mitad de esas 70 semanas que ocurrió, Cristo fue crucificado. Y se data el año 31 de nuestra era. No 33, como muchos dicen, u otra fecha. Año 31. Cristo murió en el año 31. Y finalizaron las 70 semanas, que son 490 años, en el año
34, al final de esa última semana. Esta es la semana que quedó allá, no está en el futuro, quedó allá. Y es importantísima, porque fijaros, ungir al Santo de los Santos, quitarle la vida y sellar ya, digamos, el Evangelio que solo era para los judíos. Ya no, ya el Evangelio iba a extenderse a todo el mundo. ¿No estaba el ángel un pie en la tierra y el otro pie en el mar? Símbolo de iluminar, predicar, dar el mensaje a todo el mundo. El mensaje debía ser así. ¿Qué pasó en el año 34? Hay un acontecimiento, ¿verdad? Que es la muerte de Esteban como primer mártir. Entonces el Evangelio se extendió a los demás. A partir de ahí. Pero hasta el año 34 tenemos 490 años. Si son 2300 y hacemos la cuenta, nos faltan 1810. Si sumamos ahí los 1810, ¿a dónde llevamos? ¿Nos llega? 1844. ¿Y qué se esperaba en 1844? Que Cristo viniese. La segunda venida de Cristo. Conflicto de los siglos, capítulo 19, nos habla de ello. La experiencia que se vivió. Miller, el capítulo 21, nos habla acerca también de José Wolf, etc. Mensaje que se estaba predicando. Y cómo hubo oposición por el mismo pueblo de Dios acerca de ese mensaje. Pero sabéis, los que esperaban eso con ansia, ¿qué hicieron? Vendieron incluso sus propiedades, preparándose para dar el Evangelio, para santificarse porque Cristo venía. Era dulce el acontecimiento. Comieron el librito, que era dulce en la boca. Pero cuando pasó esa fecha, 22 de octubre de 1844, ¿qué pasó con ellos? Un chasco amargo. Amargo a tal extremo que tantos miles de personas que estaban esperando ese acontecimiento abandonaron la fe. Abandonaron la fe. Solo quedó un pequeño núcleo, un pequeño grupito que quiso que el Señor les indicase que había fallado ahí. Porque la profecía era correcta, los cálculos de Miller eran correctos, pero el destino no era el adecuado. Ellos creían que la tierra era lo que tenía que santificarse, y no. Ahí el Señor demostró pues, que era el santuario del cielo, y que comenzaba entonces ese juicio investigador, que comenzaba ese tiempo de gracia para los humanos, que cuando concluyese Cristo vendría, ¿verdad? Pero sabéis, muchos no se contentaron con que la profecía de los 2300 años terminase en 1844 y la ponían más allá. Incluso uno de los pioneros llamado José Bates, él decía que no, que esta profecía concluía en 1851. No, es que nos equivocamos, concluye 7 años más para allá. Pero hubo otros que decían, no, será en 1884. Y es cuando Leonard White tuvo que escribir, no, la profecía no va más allá. Concluye en 1844, no va más allá. Ella tuvo que arreglar esta situación. Por eso, cuando leemos, el tiempo no será más, ¿a qué se está refiriendo? ¿Al tiempo profético en general o a esa profecía? O a esa profecía. Porque fijaros, el ángel dice, el tiempo no será más. Pero luego se muestra la experiencia de Juan, que toma el librito, lo come, es dulce, pero luego le amarga. Es decir, ¿a qué está haciendo referencia? Al chasco de 1844. Es decir, que el tiempo que no sería más es que esa profecía concluía en 1844 y no iba más allá y punto. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya no hay más profecías? Bueno, tal vez de tiempo concreto en la Biblia no, pero hay profecías que son más largas incluso que esa. Más largas incluso que esa. Yo os pondría un ejemplo. Daniel 2. ¿Os acordáis lo que es, no? Ese sueño de Nabucodonosor, aquella estatua.
Nabucodonosor vivió entre los años 604 al 562 a.C. Supongamos que la visión la tuviera en el 562, cuando ya terminaba. Si sumamos del 562 hasta hoy, hasta 2018, ¿sabéis cuánto van? 2.580 años. Entonces ya es una profecía que es más larga de 2.300 años. Es más larga. Pero ¿sabéis otra cosa? Hay más profecías. Si leemos Génesis 3:15, ¿qué nos dice allá? Y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá, él herirá en la cabeza y tú en el calcañar. ¿A qué estaba simbolizando esta profecía? A un suceso que iba a ocurrir, ¿cuándo? 4.000 años después, cuando Cristo venía a morir en el año 31. Otra profecía más larga que la de los 1.300 días. Pero si aún vamos más allá, Génesis 1:1, mirad. Bueno, esta es la que representa la de los 4.000 años, por así decir. Es una cita hartamente ya comentada por nosotros, pero que conviene tal vez hoy volver a ella. Dice que a la mitad de la semana, de esa última semana de las 70, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante ¿cuánto? 4.000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El símbolo se encontró con la realidad y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. 4.000 años. Ahora, ¿qué relación tiene esto con los 6.000 que estamos hablando? Vamos a ver. Hay aquí el pasaje en hebreo, del cual hemos citado en varias ocasiones, ¿verdad? La traducción, Bereshit bara Elohim el Hayamajim bet Arez, que significa en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hay aquí algo especial que nos quiere dar un mensaje. Hay una letra, la letra Aleph, que es esta especie de X que se ve. Tenemos que leer de derecha a izquierda, que es como ellos escriben, ¿verdad? Allá hay una. En la otra palabra, 2. En la otra palabra, la tercera. Luego en la otra hay una cuarta. Después en la penúltima, una quinta. Y en la última de todo, una sexta. Letra Aleph. ¿Qué valor tiene Aleph, Javi? ¿Te acuerdas? 1 y 1.000, ¿verdad? 1 y 1.000. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el Señor creó en 6 días, ¿verdad? En el principio, los cielos y la tierra. En 6 días. La semana literal de 24 horas de la creación. Pero que a la vez, como tiene también esa numeración de 1.000, significaba pues que el Señor nos estaba diciendo que durante 6.000 años duraría la vida en este mundo y luego concluiría. Era a la vez profético. 6 días de creación que a la vez simbolizaban 6.000 años de historia de este mundo. Por eso no es de extrañar que Pedro diga, hermanos, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. Si queréis aún más pruebas de que esto es así, ¿qué ocurrió en el día cuarto? En el cuarto día de la creación, ¿qué hizo el Señor? El sol, ¿verdad? A Jesús, ¿cómo se le llama en la Biblia? El sol de justicia. ¿Cuándo aparece el sol de justicia? 4.000 años después de la creación. Todo esto denota, pues, que esta profecía es real. Y sabéis, la profecía de los 2.300 días está comprendida dentro de esta. La profecía de los 1.260 está comprendida dentro de esta. La profecía de las 70 semanas está comprendida dentro de esta. Esta es la principal. La que estaba ahí y no sabíamos
hasta que llegó el momento que el Señor lo ha querido revelar. El tiempo no será más. ¿Realmente significa eso? Porque aunque estas profecías no estén escritas en número, pero se deduce, ¿verdad? ¿El juicio investigador está escrito en letras en la Biblia, en Daniel? No, ¿verdad? Pero deducimos que en 1844 comienza un juicio por la casa de Israel, por lo tanto es un juicio investigador. La Biblia no lo dice, que será un juicio investigador, no pone las palabras, como tampoco pone 2031, pero deducimos por todo lo que la Biblia nos dice y por lo que nos dice Ellen White, que es así, que son 6.000 años que concluyen en 2031. Mirad, hay un libro que Ellen White escribió que todos hemos leído. Mirad, yo este libro, Conflicto de los siglos, me lo he leído un mínimo de 3 veces que recuerde. Y sabéis, nunca me había parado a pensar en este periodo que ella aquí habla. 7 veces lo menciona, que es paradójico, 7 veces. La primera en la página 12. Por espacio de 6.000 años, esa inteligencia maestra, después de haber sido la más alta entre los ángeles de Dios, no ha servido más que para el engaño y la ruina. ¿Por espacio de cuánto? De 6.000 años. ¿Sabéis? Ella escribe citas de 6.000 años más de 60 veces en sus libros. En la segunda vez que lo encontramos, la página 572. La gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace 6.000 años, está por terminar. 6.000 años está por terminar. La tercera vez que lo escribe, página 609. Bajo este nuevo disfraz, el gran rebelde continúa llevando adelante la guerra que empezó en el cielo y que se prosigue en la tierra desde hace unos 6.000 años. ¿Por qué dice unos 6.000 años? Bueno, porque ella está hablando en su tiempo presente, ¿verdad? Y ayer no habían concluido los 6.000 años. Página 714, la cuarta vez. El gran conflicto siguió su curso durante 6.000 años. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno para iluminar y salvar a los hijos de los hombres. 6.000 años duró el conflicto. La quinta y la sexta vez se menciona en la página 717 y la 718. Durante 6.000 años, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades, y a sus prisioneros nunca los soltaba, para que volviesen a casa. Durante 6.000 años, su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios, y lo habría tenido cautivo para siempre si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos. Y por último, página 731, la séptima vez que ella lo escribe. La obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6.000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Más claro no puede ser. O es que los 6.000 años, esto es orientativo, puede ser más, puede ser menos. Porque ella hay veces que dice por casi 6.000 años, por más de 6.000 años. Claro, depende a lo que esté hablando. Cuando ella habla de la creación, dice que es por más de 6.000 años, porque la creación es 33 años y medio antes de que comiencen esos 6.000 años de pecado. Por eso, ahora estamos más pasando los 6.000 años, en ese sentido. Luego hay algunas citas que en inglés pues se ha añadido esta palabra casi. Y lo que quiere decir es por 6.000 años, pero se pone por casi 6.000, no, y ese casi es añadido. En el original inglés no está. Y eso pues distorsiona a muchos. Claro, entonces muchos dicen, bueno, es que esto no es exacto. Y sí es exacto. Tan exacto que los 6.000 años se van a cumplir, ¿cuándo? Lo sabemos y lo hemos dicho no sé cuántas veces. En la fiesta de tabernáculos, de la cual Ángel nos está hablando, ¿verdad? Del año 2031. Ahí Cristo vendrá a buscarnos. Isaías dice que en reposo seréis recogidos, seréis salvos. Como queriendo decir que Cristo vendrá en sábado, en su día, a buscarnos. ¿Sabemos el día y la hora? No.
Antes lo hablábamos, ¿verdad? El día escondido. No podemos saberlo. Y más cuando Cristo venga, que el cielo estará desquiciado, la luna no estará en su lugar, no podremos saber en qué momento, en qué fecha del calendario estamos. Si es 14 de abril o es 15 de junio, no sabremos. Por eso el día y la hora será anunciado en su momento. Ahora bien, hay aquí una cita que no quiero dejar al margen, aunque parece contradictoria con esto que estamos hablando, pero no la quiero dejar al margen, quiero comentarla. Ella dice, esta cita pertenece al capítulo 10, comentario que ella hace de Apocalipsis 10. Este tiempo, el que el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo, ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844. No puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta otoño de 1844. Bueno, como diría Víctor en aquellos sermones que nos presentaba de hay fecha para el retorno de Cristo, apague y vámonos, ¿no? No hay cálculo más prolongado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo entiendo, y creo que será así. Elena White aún estaba lejos de la culminación de los 6.000 años. Ella escribe sobre ello, pero el Señor no le explica todo. Y no entiende realmente cuándo concluyen. Si no hubiese sido fácil escribir, ¿no? 6.000 años, 2031, hubiese sido fácil, pero ella no lo escribe. Porque no acaba de comprender. Ella sabe, este mundo tendrá 6.000 años, pero no acaba de comprender porque no le ha sido revelado en su momento cuándo van a concluir. Y por eso ella dice que el periodo de 1844 es el último, no hay más profecía de tiempo. Pero hemos visto que las hay. Hay Daniel 2, hay Génesis 3.15, hay Génesis 1.1. Vemos que hay profecías de más tiempo. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos cuando le preguntaron acerca de las cosas del futuro? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Y sabéis, ese versículo lo tomamos y lo ponemos a nuestros días. ¿Ves? Dice que la Biblia que no nos toca a nosotros saber, que ningún hombre puede saber. No, Jesús se lo dijo a sus discípulos 2.000 años atrás, porque no les tocaba a ellos. Igual que a Elena White, hace 180 años, no le tocaba, porque no era en el momento. Ellos tenían otro mensaje, y un mensaje que el mismo pueblo de Dios se rió de ellos, y los ridiculizaron. Igual que está sucediendo ahora. Antes había una fecha, de esa fecha se reían, se mofaban, y hoy está sucediendo lo mismo, se mofan. Cuando la escritura es clara, si indagas con oración, es clara, y los escritos de Ellen White son claros al respecto. Pero quiero terminar con otra cita. Una cita que habremos leído tal vez muchas veces, y tal vez no hemos parado atención en ella. Mirad, Eventos de los últimos días, página 34. Ella escribe, no pertenecemos a ese grupo que define el tiempo exacto que transcurrirá antes de la segunda venida de Jesús con poder y gran gloria. ¿Por qué escribe eso? O claro, es que había muchos que ponían fechas, ¿no? Había tantos que ponían fechas, Pero ella parece que da a entender aquí que saldrá un grupo que definirá el tiempo en el cual Cristo vendrá, pero que ella no pertenece a ese grupo, porque no es el momento. Pero que en el momento oportuno, cuando el Señor crea conveniente, habrá un grupo, no dice una persona, un grupo que dirá cuándo es el momento que Cristo viene. No sabrá el día y la hora, pero sabrá por las señales, como decía José Wolf, más o menos cuándo será. Y es lo que este ministerio está predicando. Y lo que la Iglesia pues está ridiculizando. Y lo que antes decíamos, ¿verdad? El que ahora no quiere ver, no quiere entender, difícilmente luego cambiará. Porque se va a cerrar y no querrá.
Y dice, es que decís que si alguien no acepta esto no será salvo. Bueno, es que si Dios te está dando una verdad y la rechazas, ¿vas a ser salvo? Una verdad crucial, que puedes dar un mensaje importante a este mundo para que despierte. ¿Vas a ser salvo? Bueno, cada uno que lo medite, pero es un problema, ¿verdad? El tiempo no será más. ¿Pero cuál tiempo? 1844. Ese es el tiempo que no será más, porque no iba más allá. Pero aún queda. Leamos el versículo 11. Y él me dijo, es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Se acababa ahí el mundo? ¿Se acababa ahí todo? No. Tenían que seguir profetizando, porque los 6.000 años no habían concluido. Tenían que dar mensaje al mundo, tanto a este lado, a la tierra, como al otro lado del mar. Tenían que dar el mensaje al mundo. Este es el mensaje que está allá. Un mensaje que todo se ve bien, el librito es lo que es Daniel, es el chasco y tal y cual, pero lo que no se entiende es el tiempo no será más. Se toma de forma distinta. Entonces esto hace que uno no esté abierto a más conocimiento que el Señor brinda. Es lo mismo que sucede con el pasaje de Mateo o de Marcos, el día y la hora nadie sabe, ¿no? No, es que el día y la hora y punto. Cuando te cierras ya no hay nada que hacer. Que el Señor nos ayude para que tengamos esa mente abierta, para que podamos captar los mensajes que el Señor hoy está dando a su pueblo. Porque una cosa es clara, en 13 años Cristo viene y Él quiere preparar un pueblo para su encuentro, con un mensaje especial, un mensaje que creo que tiene mucho que ver con esos 7 truenos, porque esto es un trueno, de verdad, esto es un trueno y tremendo, ¿eh? Un trueno que está sacudiendo, de verdad, ¿eh? Por lo tanto, que el Señor nos ayude. En la próxima ocasión estudiaremos el capítulo 11, en el cual veremos los 2 testigos que se hablan ahí. ¿Qué será eso? 2 testigos, ¿eh? Y la culminación de la 7ª trompeta. Eso lo veremos en la próxima ocasión. ¿Querías comentar algo? ¿Querías decir algo? Sí. Bueno, la clave también de estos textos hay que verla en la palabra exacto, porque lo utiliza muy a menudo Elena White cuando habla de estos temas. El tiempo exacto. Ajá. Ella, que tenía en su retina, tenía el tiempo exacto del día concreto de otoño de 1844, 22 de octubre de 1844. Sí. Por supuesto, nunca más habría un tiempo definido para la venida de Cristo que se dijera tal día, de tal mes, de tal año. Uh-huh. Y eso se debe tener en cuenta. Ella tenía eso, el día exacto nunca será. Y eso, de hecho, no es, y de hecho no se está predicando. Por eso que también hay que verlo con ese punto de vista, y creo que le da algo más que nos ayuda a ver hasta dónde ella estaba hablando también. Sí. Muy bien, pues que el Señor nos ayude pues para que realmente, como antes decíamos, estemos abiertos pues a todas estas verdades que Él ahondará, y que las aceptemos y las vivamos y las compartamos, Y quiera el Señor pues que esos que ahora son reacios a ver estas cosas, que hacen tantos vídeos y tantas réplicas contrarias, ¿verdad?, pues que mediten antes de que sea demasiado tarde. Yo es que cuando veo pastores de renombre, ¿verdad?, que quieren ridiculizar, pero de una forma ridícula, además, todo esto, ¿quién te dirige? ¿Quién te dirige? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? ¿De quién estás lleno? Esto lo ves cuando hablas con alguien, chateas con alguien, ¿verdad?, y ves que finalmente sale ese espíritu de agresividad, ¿verdad? Dices, ¿qué espíritu te mueve? ¿Tú quieres convencerme a mí de que estoy equivocado porque predico 6.000 años, 2031? Bueno, pues que cada cual medite en ello, Las cosas que se pongan en oración y el Señor responderá. Sí. Sí, yo también quería comentar algo sobre, lo que dijo Ángel, y sobre el tema de que no habrá otro cómputo profético definido. Es que también hay que ver que los cómputos definidos son especialmente los del libro de Daniel,
que te dicen de dónde empezar a contar los sucesos que van a aparecer hasta dónde llega. Claro. Es verdad que los 6.000 años como otra no son así definidos, ¿no? Es decir, como un día me lo dijo Víctor, están como solapados dentro de la Biblia. Entonces ella también, los cómputos definidos, no habrá otro, y es verdad, no son de ese estilo de cómputos definidos de profecías como que son los del libro de Daniel. Exacto, pero como decía Joseph Wolf, el Señor ha dado suficientes señales como para que entendamos y veamos que su venida está próxima. Suficientes. ¿Las queremos ver? ¿Las queremos ignorar? Bueno, depende de cada uno. Que el Señor nos ayude. Vamos a concluir, si os parece. Señor y Padre, te agradecemos por tu palabra que nos has dejado, que hasta hoy ha llegado a nosotros, en la cual nos estás dando verdades que tiempo atrás nunca habíamos visto y habíamos leído y releído, pero no entendíamos por qué no era el momento. Tú, Señor, apartaste tu mano y las estás mostrando, y muchos miles las están aceptando, las están abrazando, las están viviendo. Y además las están compartiendo. Te rogamos, Señor, que nos ayudes para que seamos de estos. Que por nuestra intervención, pues otros muchos puedan conocerte, puedan saber la auténtica verdad, no la distorsión que consciente o inconscientemente se ha hecho de algunas de ellas. Señor, que tu pueblo despierte, aún hay tiempo para ello, si es tu voluntad que así sea. La tuya lo es, otra cosa ¿es la voluntad del ser humano hacerlo? Señor, que puedan darse cuenta para abrazar esas verdades y no solo vivirlas, sino compartirlas con tantos otros muchos que no las saben. Perdona, Señor, nuestras culpas, nuestros pecados. A veces perdona también aquellas ocasiones que tenemos en hablar y no lo hacemos. Y ayúdanos pues para que, como Pablo fue, seamos nosotros también valientes, que aprovechemos las ocasiones para anunciar ese misterio que es el Evangelio, misterio de salvación que al final unirá el cielo con la tierra cuando vengas a buscarnos en este séptimo milenio. Señor, que tu paz quede con cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que están allá en el Internet, y que acabemos de pasar un feliz día de tu santo sábado haciendo tu voluntad. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.